Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener la tutoría de adaptación neonatal. Este es un tema supremamente importante. Hace referencia pues a todos los pasos que debemos hacer en sala de partos apenas nace un bebé. La mejor manera de aprender esto, en verdad, y de perderle miedo a los bebés, pues a los recién nacidos, es participando muchas veces en lo que es el proceso de adaptación. Entonces, pues si tienen la oportunidad de hacerlo, anímense. Entonces, comencemos. Estas fueron las referencias que utilicé. Dividí la presentación. Primero vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fisiología fetal, enfocándonos en la parte cardiovascular, pulmonar, metabólica y demás. Luego vamos a hablar acerca de lo que es la transición de la vida fetal a la vida extrauterina y todos esos cambios que conllevan. Y ya, pues para entrar en materia, vamos a hablar acerca de lo que es la adaptación neonatal, entonces los cuidados básicos inmediatos del recién nacido, todo lo que debemos hacer, los materiales que debemos tener, las profilaxis, las vacunas y por último el examen físico en lo que sería pues sala de partos. Entonces, como una breve introducción, la fisiología del feto es supremamente diferente a la del neonato. Van a haber diferencias tanto estructurales como funcionales. Y pues esta transición requiere pasos rápidos, complejos y bien coordinados para garantizar la supervivencia neonatal. Es súper importante que nosotros comprendamos claramente la fisiología transicional fetal para poder reconocer anormalidades y poderlas abordarlas adecuadamente en el momento oportuno. Entonces vamos a empezar hablando de la fisiología fetal con el desarrollo cardíaco. Entonces, la circulación fetal comienza con el primer latido del corazón aproximadamente a los 22 días de gestación. El intercambio de gases se realiza inicialmente mediante el saco vitelino y la placenta hasta que la placenta se vuelve dominante más o menos en la 10ª semana de gestación. Debido a que la sangre materna oxigenada se mezcla con la sangre del espacio placentario que es poco oxigenada, el contenido de oxígeno de la sangre que recibe el feto va a ser menor que el de la sangre arterial uterina materna, provocando que el feto viva en un entorno que se conoce como relativamente hipoxémico. Y como los pulmones fetales no contribuyen a la oxigenación intrauterina, existen varias derivaciones diseñadas pues a desviar la sangre de los pulmones fetales. Entonces, como bien sabemos, la placenta es supremamente importante en lo que es el, ¿cómo lo digo? Como el aporte de nutrientes y oxígenos al feto. Y pues este aporte va a ocurrir a través de la vena umbilical, que es la que vamos acá. La vena umbilical se divide a nivel del hígado, que es este, con una parte de la sangre que perfunde la circulación hepática y y el resto entra en lo que es el conducto venoso. Mientras que la mayor parte de la sangre del conducto venoso se dirige a través del foramen oval, que es esta em, como conexión que tiene el feto entre aurícula derecha y aurícula izquierda. La sangre de la vena cava inferior y superior pues van a entrar en lo que es la aurícula derecha. Entonces acá vemos la vena cava inferior que ingresa a la aurícula derecha y la vena cava superior que también va a ingresar a la aurícula derecha. El efluente del ventrículo derecho se va a dirigir a través del conducto arterioso persistente hacia la aorta descendente. Entonces, aquí está como la aorta y bueno, sí, todo el proceso. Y mientras que el efluente del ventrículo izquierdo va a proporcionar flujo sanguíneo a lo que serían los vasos preductales que van a estar encargados de irrigar sobre todo el cerebro, las arterias coronarias y la parte superior del cuerpo. El flujo sanguíneo pulmonar intrauterino está inicialmente limitado por la alta resistencia vascular pulmonar que tiene el feto y lo que es el cortocircuito de derecha a izquierda,
a través de lo que les mencionaba, el foramen oval y del ductus arterioso persistente, que es este. Listo. Y acá en esta tabla, como que hablan acerca de algunas de las características fisiológicas de lo que es el feto. Entonces, el shunt de derecha a izquierda, el foramen oval, el ductus arterioso persistente, que pues es lo que está relacionado con ese ductus, el ambiente relativamente hipoxémico, em, el bajo flujo en la circulación pulmonar, lo que es la eritropoyesis y todo como el desarrollo. Entonces, pues ahí se los dejo para que lo revisen. En cuanto al desarrollo pulmonar, este va a ocurrir en dos fases. La primera fase es el crecimiento y la segunda fase va a ser la fase de maduración. Em, la yema pulmonar se va a tabicar desde el intestino anterior durante el primer trimestre. Después, las yemas lobulares se van a subdividir y van a formar los segmentos broncopulmonares. Entonces, acá podemos ver como más o menos un resumen de todo lo que es el desarrollo pulmonar. No me voy a adentrar mucho en esto porque pues hace parte de lo que es la embriología, pero sí como para dar un contexto. A medida que se desarrollan las vías respiratorias fetales y el parénquima pulmonar, pues obviamente también se va a ir desarrollando lo que es la vasculatura pulmonar. El desarrollo de esta circulación pulmonar va a comenzar más o menos en el día 34 de la gestación. ¿Qué más? Y pues debido a la derivación preferencial de sangre desoxigenada hacia el ventrículo derecho, la sangre que llega a la circulación pulmonar intrauterina tiene una saturación de oxígeno de aproximadamente el 55%. La hipoxemia fetal va a ocasionar una disminución en el flujo sanguíneo pulmonar que a su vez va a suprimir la producción de óxido nítrico y prostaglandinas. Recordemos que el óxido nítrico es vasodilatador por excelencia. Y esto va a resultar básicamente en un aumento de la resistencia vascular pulmonar inicialmente. Entonces, al igual que en la parte cardiovascular, los pulmones fetales también van a experimentar muchos cambios, tanto estructurales como funcionales. La respiración fetal va a iniciar, lo que les decía, más o menos en la 10ª semana de gestación. Y ya. En cuanto al desarrollo endocrino, la producción de cortisol aumenta entre la semana 30 y 36 de gestación y va a alcanzar un segundo pico justo antes del parto espontáneo, a las 40 semanas, o sea, a la edad gestacional a término. Los niveles elevados de cortisol van a inducir a la activación de la hormona tiroidea, también a la maduración de las enzimas hepáticas del metabolismo de la glucosa y un mejor mantenimiento de la euglicemia tras el parto. Y pues claramente por esta razón es que los niveles de cortisol son más bajos en casos de parto prematuro o en general en casos de cesárea, ya que no se va a producir como ese segundo pico de cortisol que se da únicamente en el parto natural a término. Listo. Y pues esto va a aumentar los casos de corioamnionitis, que es básicamente la infección en el cordón, en el líquido amniótico, perdón. Y en cuanto al desarrollo hematológico, entre la segunda y la tercera semana de gestación, el saco vitelino va a empezar la eritropoyesis fetal. Desde la quinta semana hasta los 6 meses de gestación, el hígado va a ser súper importante para lo que es la eritropoyesis, seguido posteriormente pues por la médula ósea. Entonces recordemos que la formación de los glóbulos rojos en el caso de los fetos va a ser en el hígado y pues ya en la vida extrauterina estos se van a producir por la médula ósea. La hipoxemia relativa induce el factor inducible por hipoxia 1, que va a estimular la producción de eritropoyetina en los riñones fetales, impulsando la producción de glóbulos rojos y a su vez mejorando la oxigenación del feto para, pues en su capacidad para el transporte de oxígeno, que es lo que realiza o pues la función que cumple la hemoglobina. Entonces acá más o menos les dejo como lo que es el desarrollo fetal, como dejarles una imagen. Listo.
Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la transición a la vida extrauterina. Entonces, esto es súper importante. Em, pues tanto como los cambios cardiovasculares, pulmonares y también toda la parte hematológica y metabólica, entonces para que lo tengan en cuenta. Primero vamos a hablar acerca de los cambios cardiovasculares y pulmonares. Entonces, con la primera respiración postnatal, la resistencia vascular pulmonar va a disminuir un montón. Esto se debe básicamente a una combinación de mayor exposición al oxígeno y que el bebé empieza pues a ventilar de manera autónoma. Entonces, al pinzar el cordón umbilical, se va a desconectar el lecho vascular de baja resistencia de la placenta y esto va a provocar un aumento en la resistencia vascular sistémica del recién nacido. La presión dentro de la aurícula izquierda va a aumentar entonces debido al aumento de la presión aórtica distal y al mayor retorno de sangre a la aurícula derecha desde los pulmones. Y al ser mayor la presión auricular izquierda que de la o sea, en comparación de la aurícula izquierda, comparándola con la aurícula derecha, se va a cerrar lo que les mencioné del foramen oval, que pues en español también se puede o pues se conoce como agujero oval. Entonces, este shunt de derecha a izquierda que existía en el feto se va a cerrar y va a quedar pues separado como lo conocemos usualmente. La mayoría de los bebés a término tienen también una inversión del flujo a través del ductus arterioso con un flujo de izquierda a derecha que ocurre dentro de los primeros 10 minutos posteriores al parto, lo que resulta en un mayor flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, esto también va a estar como muy relacionado. Y durante la transición circulatoria de la fisiología fetal a la neonatal, la resistencia vascular sistémica va a tener mayor influencia en la presión arterial que el flujo sanguíneo. Entonces, el aumento de esta resistencia vascular sistémica va a conducir a un aumento rápido y transitorio en el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, acá en esta imagen vemos básicamente parecido a la imagen que les mostré anteriormente de lo que es la circulación fetal, con la diferencia que pues acá ya el foramen oval está cerrado, ya el conducto arterioso también puede cerrarse en los primeros 10 minutos y pues tenemos la comunicación tanto de la vena cava inferior como superior en lo que es la aurícula derecha. Listo. En cuanto a los cambios pulmonares, al inicio del parto se van a desencadenar cambios pulmonares significativos. Debemos tener en cuenta que el surfactante es una mezcla de lípidos y proteínas que reduce la tensión superficial en las vías respiratorias, ya que va a formar una especie de monocapa en la interfaz líquido-aire. Entonces, la secreción de surfactante en los pulmones fetales va a ser estimulada durante el parto. El llanto inicial y las respiraciones profundas del bebé van a ayudar a mover el líquido de las vías aéreas. Entonces, los pulmones del feto van a estar llenos de líquido. Entonces, a medida que el bebé va respirando, progresivamente va a ir ingresando aire a los alveolos hasta que ya no hay líquido y los pulmones o pues los alveolos del bebé están únicamente llenos de aire. Entonces, acá en esta tabla les traigo como los cambios de lo que se produce en el parto. Entonces, el bebé respira, se pinza el cordón umbilical, se separa la placenta del bebé y esto genera que el bebé empiece a utilizar sus pulmones para respirar, ya que recordemos que durante la gestación lo que utilizaba para respirar era la placenta, que realiza pues el intercambio gaseoso. También otro cambio importante durante el parto es que se absorbe el líquido en los alveolos, entonces el aire empieza a reemplazar el líquido y el oxígeno pasa de los alveolos hacia los vasos sanguíneos del pulmón y el dióxido de carbono pasa a los alveolos para posteriormente pues ser exhalado.
Y por último, el aire en los alvéolos hace que los vasos sanguíneos en los pulmones se dilaten y esto da como resultado aumento en el flujo sanguíneo pulmonar y que el conducto arterioso, que era esa comunicación que les mencionaba, se va a ir contrayendo gradualmente hasta que desaparece. Y en cuanto a los cambios hematológicos y metabólicos, primero hablando acerca de los hematológicos, tras el nacimiento, la producción de hemoglobina fetal obviamente pues va a disminuir y se va a producir un aumento concomitante en la producción de la cadena beta de la hemoglobina hasta que se alcanzan niveles normales de lo que es la hemoglobina adulta entre los 4 y los 6 meses de edad. La exposición a la mayor oxigenación del entorno extrauterino va a producir una disminución de la eritropoyetina, lo que se traduce en tasas más bajas de eritropoyesis en el neonato en comparación con el feto. Entonces, pues básicamente, pues sí, la eritropoyesis va a estar disminuida, entonces va a haber una menor cantidad de glóbulos rojos. También estos van a vivir menos que los de los humanos y esto también va a tener implicaciones en lo que es el desarrollo de ictericia neonatal que vamos a ver más adelante, pues en otra tutoría. Y por último, en cuanto a los cambios metabólicos, la glucosa y los aminoácidos se transportan activamente al feto a través de la placenta y pues este proceso se va a detener en el momento en que se separa de la circulación placentaria. Para mantener la glucemia tras la separación de la circulación placentaria, el recién nacido experimenta un aumento repentino de los niveles tanto de catecolaminas como de glucagón, así como una disminución de la insulina, que pues recordemos que estos son antagonistas. La gluconeogénesis y la glucogenólisis hepáticas van a asegurar una glicemia estable hasta que el volumen de la ingesta oral durante los primeros días después del nacimiento pues sea el adecuado. Entonces por eso también hay que promover mucho lo que es la lactancia materna. Adicionalmente, los cuerpos cetónicos y el lactato proporcionan energía adicional al cerebro y la cetogénesis hepática aumenta después de las primeras 12 horas de vida. Entonces, más o menos en resumen, acá tenemos algunos de los cambios fisiológicos más importantes durante la transición a la vida extrauterina. Entonces, el aumento de la resistencia vascular sistémica en el momento en que la placenta se separa, el cierre del shunt de derecha a izquierda por el foramen oval, entonces el cierre del foramen oval cuando la presión de la aurícula izquierda aumenta la presión de la aurícula derecha, también el cierre del ductus arterioso, que es el flujo de izquierda a derecha, también la disminución rápida de la resistencia vascular pulmonar apenas el bebé empieza a respirar por sí solo, eliminación del líquido de las vías respiratorias a través de la absorción activa de sodio y cambios en lo que es la presión de las vías respiratorias, también debido a que el bebé empieza a tener una respiración autónoma. También aumento en la tasa metabólica que conduce a mayores necesidades de glucosa y aumento de los niveles de catecolaminas para apoyar también a la presión arterial. Recordemos que las catecolaminas son la adrenalina, la dopamina y se me olvidó la otra, pero importante. Listo, ahora ya vamos a adentrarnos en lo que es el paso a paso de cómo deben ser los cuidados básicos inmediatos en el recién nacido. Entonces, lo primero, pues, es la recepción del recién nacido. Para esto necesitamos una serie de materiales súper importantes. Entonces, tenemos el calentador radiante, que es este. También la perilla de succión o el aspirador. Entonces, también acá tenemos la succión normal y la perilla, que es para, pues, como su nombre lo indican, para aspirar todas las secreciones que tenga el bebé, ya sea meconio, líquido amniótico, bueno, lo que sea, cualquier secreción. También puede tener producción gástrica, entonces eso también se puede aspirar. También súper importante tener oxígeno junto con dispositivos de ventilación. Siempre debemos tener listos
todos los equipos para ventilación mecánica, tanto no invasiva como invasiva, ya que en cualquier momento el neonato se puede complicar y toca intubarlo, entonces hay que tener todo siempre preparado. Tener los diferentes tamaños de hojas rectas, diferentes tamaños de tubo, con guía, verificar que la luz del laringo esté funcionando. Esto es más como parte de lo que es la NALS, que esa tutoría pues no me corresponde a mí, pero pues sí, importante siempre, siempre, siempre que tengan todos los materiales por si acaso. También es súper importante tener el fonendo, cinta métrica para lo que es el perímetro cefálico, abdominal, torácico, la talla al nacer, el monitor con el pulso oxímetro, bueno, en fin. Listo. Después de recibir al recién nacido, pues apenas lo recibimos, vamos a hacer las 3 preguntas de siempre en los primeros 30 segundos después del nacimiento. Entonces, primero, bueno, importante, estas 3 preguntas las debemos hacer en orden. Entonces, primero, el bebé parece a término. Segundo, el bebé tiene buen tono. Y tercero, el bebé respira o llora. Entonces, si la respuesta a estas 3 preguntas es sí, el bebé puede permanecer con la mamá un vez más tiempo y no se va a apresurar lo que es el pinzamiento del cordón umbilical. Pero si alguna de estas preguntas es no, lo vamos a trasladar inmediatamente al calentador. Entonces, si el bebé no parece a término, calentador. Si el bebé sí parece a término, pero no tiene buen tono, calentador. Si parece a término, tiene buen tono, pero como que no se sabe si está respirando bien, a veces nos podemos confundir pensando que el jadeo o el boqueo es una respiración normal, pero realmente no lo es. Entonces, si vemos que el bebé está jadeando o boqueando, también calentador. Pero pues lo que les digo, esto hace parte más como de lo que es la tutoría de NALS. Entonces, pues nos vamos a saltar esa parte. Listo. Lo siguiente son los cuidados básicos inmediatos que pues se realizan en los primeros minutos de vida. Entonces, lo primero es el secado y estimulación táctil. Este realmente lo inicia el ginecólogo apenas ocurre el parto, sea vaginal, cesárea. Él tiene pues compresas y con eso empieza el secado y la estimulación táctil. Vamos a como priorizar la cabecita, el abdomen, el tórax y las extremidades. Posteriormente, el pinzamiento del cordón umbilical. Esto puede ocurrir en distintos momentos. Entonces está el pinzamiento habitual, que es generalmente entre 1 a 2 minutos, o hasta que el cordón umbilical deje de latir, que normalmente se contabilizan 2 minutos y se pinza. Esto tiene pues muchos beneficios como la perfusión satisfactoria de la piel, también disminución de la ingurgitación de la vena umbilical, pero pues hay situaciones en las que se debe hacer el pinzamiento del cordón umbilical de manera inmediata, como lo son los casos de placenta previa, bruxio de placenta o para interrumpir la pérdida de sangre del recién nacido. También existe el pinzamiento del cordón precoz, que es más o menos entre los 30 segundos y el primer minuto. Esto es cuando em, las madres tienen alguna condición como por ejemplo VIH, también miastenia gravis para disminuir el paso de anticuerpos y por último está el pinzamiento diferido que es después de los 2 minutos. Este se realiza cuando hay prolapso y prosidencia del cordón, cuando el parto es en presentación podálica o cuando hay ruptura prematura de membranas, pero realmente pues la que más se utiliza es el pinzamiento habitual, que es cuando el cordón deja de latir, o sea, a los 2 minutos. Lo siguiente es el contacto piel a piel. Entonces, mientras esperamos los 2 minutos hasta que deja de latir el cordón, pues podemos recostar al bebé con la mamá, si todo está bien, si parece a término, si tiene buen tono, si llora y respira, pues podemos esperar los 2 minutos y mientras eso, pues eso, el contacto piel a piel.
Y después la identificación del recién nacido, supremamente importante. El bebé no puede salir de sala de parto sin su manilla de identificación. En esta manilla debe ir el nombre, la hora de nacimiento, el sexo, el peso, la talla, el perímetro cefálico, torácico, abdominal, supremamente importante. A veces a las niñas les ponen pues pulserita rosadita y a los niños azul, pero también pues se puede utilizar pulsera blanca para ambos. Listo. Entonces, hubo un par de cambios en cuanto a ciertas intervenciones en el libro de la octava edición de NALS y la novena edición. Entonces los vamos a mencionar como rápidamente. En cuanto al manejo del cordón, el pinzamiento se realiza después del minuto, es decir, el pinzamiento habitual en recién nacidos sin reanimación urgente. El ordeño del cordón, que es básicamente, pues como su nombre lo indica, como bajar hacia la mamá el contenido sanguíneo pues del cordón. Recordemos que son dos arterias y una vena que pues ambos tienen contenido sanguíneo, entonces esto se va a realizar entre las 35 y 42 semanas cuando no estén vigorosos. No se recomienda en partos antes de de la semana 28 y pues la evidencia en verdad es insuficiente en bebés que nacen entre la semana 28 y 34. Bueno, el algoritmo de NALS no lo voy a mencionar porque hace parte pues de otra tutoría. La succión, esta no se incluye de forma rutinaria, únicamente si hay obstrucción evidente o si el bebé tiene mucha secreción que está influyendo en lo que es la ventilación adecuada. Y las metas de saturación que, bueno, como les mencioné anteriormente, los pulmones del neonato están llenos de líquido inicialmente y a medida que van respirando por sí solos, estos van reemplazando el líquido por aire. Entonces, obviamente, apenas nacen, no van a estar saturando 100%. Hay que darles chance pues de que empiecen a respirar solitos, que se vayan adaptando y las metas de oxígeno pues se van a empezar a contar más o menos desde el minuto 2. Más o menos hasta los 10 minutos es que el bebé ya debe estar saturando en más del 95%, pero antes como que no debemos ser tan estrictos. Listo. También es súper importante el APGAR. Entonces, el test de APGAR es básicamente una evaluación de la adaptación y vitalidad del recién nacido después del nacimiento. Su nombre es en honor a una anestesióloga obstétrica que propuso pues este método para averiguar rápidamente cuál era el estado del bebé y la influencia de la anestesia materna en el recién nacido. Pero pues esto realmente se aplica no solamente en casos de cesárea, sino ya absolutamente en todos. Entonces vamos a evaluar 5 aspectos. La A, que es la apariencia, vamos a evaluar la presencia de cianosis. Entonces, si el bebé tiene cianosis generalizada, va a ser 0. Si tiene cianosis distal únicamente en las extremidades o peribucal, va a ser 1. Y si no tiene cianosis, va a ser 2. En cuanto al pulso, acá realmente es de 0 a 60, va a ser 0. Si es entre 60 y 100 latidos por minuto, va a ser 1. Y si es mayor a 100, la frecuencia cardíaca va a ser 2. En cuanto a los gestos, vamos a mirar los reflejos. Entonces, con nuestro dedo meñique vamos a estimular al bebé a ver si tiene reflejo de búsqueda, de succión y pues todos los reflejos del recién nacido, de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, si no reacciona o pues si no responde al reflejo, va a ser 0. Si como que sí, pero no, 1. Y si la respuesta es buena, 2. La A de actividad va a hacer referencia al tono. Entonces, 0 está atónico, 1 tiene el tono disminuido y 2 tiene buen tono. Y la R, que es de respiración, 0 si no está respirando,
1, si tiene esfuerzo respiratorio y 2, si está respirando bien. Entonces, la interpretación va a ser de 0 a 3, una depresión severa, perdón, de 4 a 6, depresión moderada, y de 7 a 10, el puntaje ideal. Debemos tener en cuenta que el Apgar siempre, siempre, siempre lo vamos a sacar en el minuto 1, en el minuto 5 y en el minuto 10. Entonces, es súper importante hacer como esa evaluación progresiva, ya que puede que el bebé nazca cianótico, con frecuencia cardíaca de 70, que no tenga reflejos. Entonces, pues, digamos que da para una depresión moderada, pero hay que darle chance de que pues se vaya adaptando, como su nombre le indica, a lo que es la vida extrauterina, y a lo mejor ya en el Apgar del minuto 5 ya el puntaje no es de 6 sino de 9. Entonces hay que esperar. Entonces, si el puntaje en el minuto 10 persiste menor a 7, vamos a nuevamente repetir el Apgar en el minuto 15 y en el minuto 20. Si en el minuto 10 el puntaje es de 10, pues no va a haber necesidad de volver a sacarle el Apgar en el minuto 15. Listo. Ahora vamos a hablar acerca de la profilaxis neonatal. Es súper importante que esta se administre dentro de la primera hora de vida. Entonces, siempre lo vamos a realizar ahí en el momento de la adaptación. Entonces, lo primero es la vitamina K. La dosis que vamos a administrar es de 1 miligramo intramuscular para recién nacido a término y 0.5 miligramos intramuscular para prematuros con peso menor a 1.500 gramos. Esta profilaxis se utiliza para prevenir la enfermedad hemorrágica y, como podemos observar en la foto, se va a poner en la cara anterolateral del muslo. Hay que hacer la aclaración, ya que normalmente pues está el papá o la abuelita del bebé ahí en sala de partos. Hay que especificar que esta no es una vacuna, sino que es una pues prevención. Entonces, pues sí, porque pues normalmente les van a poner las vacunas a los bebés y el papá es como, no, a él ya se la pusieron, cuando realmente pues no. Entonces es importante hacer esa aclaración. Otra parte de la profilaxis es la solución oftálmica. La que más se utiliza es yodopovidona, que es povidona ayudada al 2.5%. Vamos a aplicarle una gota en cada ojo al bebé. Y pues esto se va a utilizar de protección contra la oftalmia por clamidia trachomatis y gonococo. También se puede utilizar eritromicina o tetraciclina, incluso nitrato de plata, pero pues la que más se utiliza realmente y la que yo siempre he visto es la yodopovidona. Y por último, la vacunación. Entonces, recordemos el PAI. Hay 2 vacunas del recién nacido, que son la BCG y la vacuna contra hepatitis B. Entonces, la vacuna contra BCG, pues es llamada así por el bacilo de Calmer-Guerrin, si no estoy mal, que pues esta va a prevenir las formas graves de tuberculosis en la población pediátrica, que son principalmente la tuberculosis meningia y miliar. La dosis que le vamos a aplicar al bebé es de 0.05 mililitros intracutánea en el brazo derecho. Esta solo se aplica si el bebé nace pesando más de 2.000 gramos. Si el bebé pesa 1.500, por decir algo, vamos a esperar a que llegue a los 2.000 gramos para aplicarle esta vacuna. La otra vacuna del recién nacido es contra la hepatitis B. La dosis es de 0.5 mililitros intramuscular en el muslo anterolateral, al igual que la vitamina K. Esta se debe aplicar en las primeras 12 a 24 horas de vida y no tiene como restricción de peso. Listo. Y ya para terminar, vamos a hablar rápidamente acerca de lo que es el examen físico del recién nacido. Entonces, primero el examen físico general. Entonces vamos a sacarle el peso, la talla, el perímetro cefálico, torácico y abdominal al nacer. Recordemos los rangos de normalidad, la frecuencia cardíaca
debe estar entre 100 a 160 latidos por minuto, la respiratoria de 30 a 60, pero pues se habla también de 40 a 60 en algunos sitios. La temperatura de 36,5 a 37,5. Recordemos que los recién nacidos pierden calor muy fácil, entonces es súper importante pues verificar la temperatura del calentador radiante que sea pues la adecuada. Mm, Se debe monitorizar por mínimo 2 horas si el parto fue normal y no hay complicaciones. Y se debe evaluar la edad gestacional siempre. Esta la vamos a evaluar a través de la escala de Apgar. ¿De qué? De Ballard, perdón. Entonces, este tiene dos componentes, la madurez física y la madurez neuromuscular. Entonces, vamos a evaluar distintos signos. Entonces, vamos a evaluar la piel, como el estado, si el bebé tiene lanugo o no, que recordemos que es como ese pelito oscuro que tienen los bebés, también la superficie plantar, si tienen los pezones bien formados con la areola, vamos a mirar el estado del cartílago del oído, también cómo están los ojos, si lo tiene como bien formadita, pues sí, si la forma es la adecuada. Vamos a evaluar los genitales. Entonces, en caso de los masculinos, vamos a evaluar el descenso de los testículos, también el estado del pene. Y en cuanto a las niñas, que los labios mayores cubran los labios menores y pues todo esto. Entonces, a partir de esto vamos a obtener un puntaje. Bueno, también está acá la parte de madurez neuromuscular. Entonces, dependiendo del puntaje total, vamos a sacar más o menos la edad gestacional. Acá les dejé un link de pues la calculadora de Ballard, que pues es más sencillo hacerlo de esa manera. Y pues de la madurez neuromuscular es evaluar la postura, hacerles como diferentes maniobras para ver pues qué tan maduro está el bebé. Listo. Y ya empezamos el examen físico por sistemas una vez hemos terminado pues todo lo anterior. Entonces, en cuanto a la cabeza, debemos evaluar la presencia de las fontanelas, las suturas. Recordemos que la fontanela posterior se cierra antes que la fontanela anterior. Debemos evaluar que las fontanelas no estén abombadas ni deprimidas. Si están abombadas, podemos sospechar, por ejemplo, meningitis. Y si están deprimidas, pues deshidratación. También debemos evaluar las diferentes lesiones que pueden ocurrir durante el parto, entonces, por ejemplo, el cefalohematoma y el caput sucedáneo. Recordemos que el cefalohematoma es una hemorragia subperióstica que respeta suturas, la piel no tiene cambios, aparece generalmente horas o días después del parto y tiene una resolución espontánea más o menos en 6 a 8 semanas. Entonces, pues dura mucho, pero realmente no debemos preocuparnos. Y en cuanto al caput, esta es una colección serosanguinolenta subcutánea. Se puede ver edema, no respeta suturas, como vemos acá, es mal definido. Se puede ver equimosis o eritema, aparece durante el parto y este tiene una resolución mucho más temprana, generalmente resuelve entre 48 a 72 horas después del parto. En cuanto a los ojos, nariz y boca, vamos a evaluar la permeabilidad de las narinas, entonces tapamos una fosa nasal y después la otra para verificar que ambas narinas pues estén permeables y que el bebé esté respirando bien. También vamos a evaluar el reflejo rojo. Este generalmente no se hace como tal en la adaptación, pero sí en el examen físico del día después del parto, por ejemplo. Esto es para detectar problemas oculares graves. Debemos tener en cuenta el retinoblastoma. Entonces, pues acá podemos ver el reflejo rojo normal, mientras que acá vemos que se ve gris. Entonces, en casos en que se presente esto, vamos a sospechar retinoblastoma y pues vamos a solicitar evaluaciones adicionales. También es súper importante evaluar la permeabilidad esofágica. Entonces, si el bebé sale con secreciones en la boquita, pues realmente ya no va a haber necesidad de introducir la sonda. Pero Em, pues lo que se recomienda es evaluar introduciendo una sonda por la boca. ¿Cómo saber cuál es la distancia en la que
la cual debemos introducir la sonda, vamos a medir la distancia del lóbulo de la oreja al mentón y esa va a ser la distancia que vamos a introducir la sonda por la boca. Y ya, listo. En cuanto al tórax y el abdomen, en el tórax pues vamos a evaluar los ruidos cardíacos, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, si está cianótico, si tiene signos de dificultad respiratoria como tirajes, en fin. En cuanto al abdomen, vamos a palpar, ay, esto me quedó mal, bueno, no importa. En cuanto al abdomen, vamos a palpar los órganos, verificar que no tenga, por ejemplo, hepatosplenomegalia. También vamos a ver si tiene hernias, evaluar el estado del cordón umbilical, que tenga la vena y las dos arterias. Y pues eso. Y en cuanto a los genitales y ano, lo que les decía, ver que los testículos estén descendidos, evaluar la presencia de genitales ambiguos y evaluar la permeabilidad anal. Entonces, esto ya no se hace de rutina, o sea, por ejemplo, si el bebé se hace popó en los primeros minutos, pues ya sabemos que el ano está permeable. Pero hay algunos casos en los que sí, sí, y pues algunos sitios donde siguen haciendo de rutina la introducción de la sonda más o menos 2 centímetros por el ano, pues para evaluar la permeabilidad. Y por último, las extremidades y columna. Entonces vamos a evaluar, pues realizar las maniobras para evaluar displasia de cadera, que son Barlow y Ortolani. Y vamos a evaluar los reflejos de recién nacido. Entonces tenemos el reflejo de Moro, que es este, el reflejo de búsqueda, el reflejo de succión, el reflejo de prensión tanto plantar como palmar. Entonces eso se evalúa realmente desde el principio, pero pues estar constantemente monitorizándolos. También súper importante evaluar la escala de Silverman-Anderson, que es para medir el grado de dificultad respiratoria. Entonces vamos a evaluar también 5 parámetros: el aleteo nasal, el quejido expiratorio, la retracción subsifoidea, los tirajes intercostales y la disociación toracoabdominal. Y pues dependiendo de la severidad va a ir aumentando el puntaje. Si tenemos un puntaje de 1 a 3, pues vamos a sospechar una dificultad respiratoria leve. Si es de 4 a 6, dificultad respiratoria moderada. Y ya si es de 7 a 10, va a significar una depresión respiratoria severa. Entonces, este va a ser básicamente lo contrario que el Apgar, que el puntaje ideal va a ser de 7 a 10, mientras que un puntaje de 7 a 10 en el Silverman-Anderson pues nos va a indicar que el bebé está muy mal, como en la parte respiratoria. Y ya eso sería todo. También pues importante al final estar monitorizando la glucosa si hay factores de riesgo, por ejemplo, que la mamá haya tenido diabetes materna durante la gestación o que el bebé sea pequeño para la edad gestacional. También súper importante pedir TSH en todos los casos y estar monitorizando al bebé que no tenga signos de dificultad respiratoria, cianosis, hipoactividad, fomentar siempre la lactancia materna y ya. Súper importante que absolutamente todos los datos y todas las intervenciones que se hagan deben quedar registradas en la historia clínica. Realmente uno como estudiante no tiene como tanta interacción con lo que es la historia clínica neonatal, pero pues importante tener en cuenta, y ahí en el Drive acuérdense que hay una plantilla por si la llegan a necesitar. Y ya eso sería todo. Muchas gracias.